Nos llamó la atención particularmente una mención que hizo a trabajos que realizaron desde UPSO en torno a la inversión que se anunciaba sobre el Petronas YPF aquí en el puerto de Bahía Blanca. Bueno, ya conocemos la historia, cómo siguió. Veremos si terminó o no, eso lo dirá el futuro, porque ahora hay nuevos titulares con otras empresas interesadas en inversiones, por lo menos del mismo rubro, no sé si es la misma envergadura en cuanto a los fondos, pero se ha hablado durante muchos meses, años, de lo que eso significaba en un impacto de personas que llegaban a la ciudad, que las fuentes laborales que se demandaban y los impactos que eso podía tener, pero no necesariamente advirtiendo muchos de estos aspectos. Andrea Saboretti, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, vos lo que contabas, ustedes estuvieron trabajando hacia algunos informes hacia el puerto, ¿no? Que los había solicitado específicamente sobre qué indicadores o situaciones. Bueno, en realidad, un poco introduciendo el tema, nosotros sobre fines del 2022, cuando el actual intendente estaba en consorcio de gestión, y en alguna medida él preocupado por lo que yo hice en el comentario después del programa, que tenía que ver con, bueno, el impacto que tenían las inversiones que se estaban proyectando, ¿no? En toda el área de influencia del puerto. Y por ahí quiero aclarar que además de esta, que fue la más pública, Ujú. en realidad hay un listado de proyectos de inversión anunciados, que de hecho algunos están saliendo ahora al anuncio público, Sí. encontrando una localización en el puerto. Y en esa preocupación de que en ese momento estaba en el puerto con ese rol y con una aspiración de gestionar luego la ciudad, varias reuniones discutiendo cómo podíamos estudiar y preparar, en realidad ese es el punto en el que yo quiero hacer hincapié, a Bahía y también a la región para este desembarco de grandes inversiones, Ujú. que tienen una característica importante, que es que se realizarían en una ventana de tiempo relativamente corta, digamos, ¿no? Por eso vale la pena aclararlo. Algunas de estas inversiones que permiten a la Argentina, permitían en ese caso la más importante, esta que es la de planta de gas licuado, que tenía una inversión de 40.000 millones, pero en un lapso de poco tiempo, Ujú. digamos, de 4 años, eh, iba a tener un impacto, además de todo el impacto positivo que nadie descarta en la generación del empleo, iba a tener un impacto sobre muchas de los ejes urbanos, sanitarios, educativos, digamos, porque justamente el intendente actual, digamos, lo que quería con ese proyecto, y ahora les cuento un poquito de qué se trató, era evaluar los requerimientos que iban a tener estas inversiones en términos la mano de obra específica para la etapa de construcción, Ujú. que es intensiva, digamos, en mano de obra, que requiere muchísimas competencias de oficios, y cómo eso podía impactar luego, primero, en tener el recurso humano formado, que minimice la migración de ese recurso, si no estaba formado en Bahía, de otras localidades cercanas o no tan cercanas, digo, por la experiencia que hemos tenido con el gasoducto, Sí. y cómo eso podía impactar en que, bueno, en la disponibilidad de escuelas, de hospitales, de viviendas, digo, hay un impacto que hay que tener en cuenta cuando esa mano de obra se concentra en muy poco tiempo, es muy específica y termina requiriendo migración de las personas hacia Bahía. Ujú. Entonces, en ese marco es que en el Consorcio de Gestión del Puerto nos pide, porque claramente el puerto está más que involucrado, un análisis a partir del listado de proyectos de inversión que se anunciaban de distintas empresas, desde Mega, bueno, ahora Pampa Energía, Profértil, YPF, Oil Tanking, a partir del análisis de esos proyectos y su necesidad de mano de obra, cómo iba a ser el perfil de requerimientos en el transcurso, como ya digo, la proyección que hemos hecho llega hasta fines de julio del 2028, Ujú. quiere decir 24-28, en alguna medida. ¿Qué encontramos en ese estudio? Bueno, a partir de las necesidades específicas, los principales requerimientos en profesiones, y bueno, se detectan claramente las tradicionales, carpinteros, albañiles, montadores, andamistas, soldadores con distinto nivel de especificidad, mecánicos, electricistas, no sé, operadores de máquinas viales. Bueno, una lista muy grande. Primero estudiamos qué disponibilidad de capacitación tenía Bahía Blanca para eso, Ujú.
Y luego armamos algunas propuestas de capacitación específica para que los centros de formación laboral, con más o menos grado de formalidad en términos del trayecto, ¿no? Más o menos largo, pudiera dictar para atender esa demanda. Pero bueno, el dato de color, que por ahí es lo que a mí me hace hacer la reflexión que hice el otro día, es que sobre mediados del año 2026 la necesidad total de demanda de oficios llegaba a las más de 12.000 personas. Ajá. Bueno, si uno hace un cálculo muy rápido, y esas 12.000 personas migraran de otros lugares a Bahía, en una estructura familiar de promedio de 4, tendríamos un crecimiento en muy poco tiempo de 50.000 habitantes en la ciudad. Ujú. Bueno, esa era en alguna medida, además de la capacitación, una de las preocupaciones del intendente, que en realidad en sucesivas reuniones analizamos alternativas incluso de alojamiento para evitar la migración, de atención específica a necesidades de infraestructura. Y lo que yo quería decir es muy bueno, por supuesto, una gran inversión de este tamaño, pero no deja de ser bueno, en mi entender, y esto es una opinión personal, fruto del estudio, Sí. que se den una serie de grandes inversiones de menor envergadura, más secuenciales en el tiempo, y que si bien van a tener un impacto en la mano de obra y que la capacitación que estamos organizando la están instrumentando los institutos o los centros de formación laboral o los centros de formación profesional, no generaría estos grandes picos y esta gran demanda en cuestiones de desarrollo urbanístico, requerimientos sanitarios, requerimientos de vivienda y todo lo que significa un crecimiento rápido de la población en una ciudad que, bueno, ya también lo hemos venido conversando, Ujú. está un poquito demorada en su infraestructura y en su mejora. Claro. Esa es un poco Y que la tiene idea. sus indicadores sociales también bastante comprometidos, ¿no? Porque uno puede ver también la experiencia que han tenido algunos de las localidades o ciudades de la zona de Vaca Muerta, ¿no? En el caso de Añelo es uno que se me viene, que muchos de estos factores les habían traído problemas serios, ¿no? De un crecimiento así abrupto en un corto plazo. Claro, eso en realidad es lo que requiere, digo, y de vuelta hago hincapié para que no parezca que me parecía mal la inversión. Ujú. Lo que requiere, digamos, que esto tenga los menores efectos negativos posibles y sea todo para bien de la comunidad, es una planificación que tenga en cuenta que estas inversiones van a suceder y que va a haber una tensión en la demanda de servicios. Ujú. Eh, ¿Y qué alternativas surgían ahí, por ejemplo, cuando llegaban a ese 2026 con ese pico de demanda, esas necesidades que recién mencionabas, bueno, de alojamiento, de otras propuestas que se pusieron sobre, o necesidades sobre la mesa? ¿Iban surgiendo resoluciones o soluciones sí, a...? sí, claro. Ujú. Sí, digamos, lo primero la primera acción sobre la que trabajamos, porque era ex ante del evento, en realidad de los eventos, era con una buena detección de necesidades de capacitación, dar formación a la mano de obra local Ujú. que estuviera subocupada u ocupada en otras tareas de manera más informal, de tal manera de tener el doble efecto de no sumar población y de darle ocupación plena a la población de Bahía Blanca. Ujú. ¿Sí? Eso evita el efecto migratorio, que también deja a las localidades del interior, bueno, digamos, sin disponibilidad de mano de obra específica para lo que tiene que ver con el sector de la construcción, y mejora la condición de empleabilidad de la ciudad de Bahía Blanca. Aún así, en los momentos de pico se tenía la percepción de que, bueno, entonces en esta instancia lo que trabajamos en el diseño es de ofertas, de propuestas en realidad, de capacitación laboral en algunas áreas específicas en las que no hubiera. Ujú. En las que había se proponía la multiplicación de estos cursos, porque Bahía y la región disponen de capacitación laboral, se hizo todo un arqueo de oficios Ujú. y se hicieron propuestas nuevas. Luego, también pensando en lo que sería la migración, pensar en propuestas modulares de construcción de vivienda que permitieran a las personas no venirse a vivir a Bahía Blanca con sus familias, no venir a trabajar en jornadas, digamos, acotadas y rotativas para que pudieran volver a sus casas, iban a tener la mejora de la experiencia y de la capacitación y no iban a migrar de su lugar de origen, iban a volver además con mejores condiciones de capacitación. Ujú. Para dar un ejemplo de cuestiones que estuvimos analizando como alternativas para mitigar el impacto muy alto. Claro. Ujú. ¿Mm?
Y esto, por ejemplo, es específicamente para una inversión de las características de lo que significaba Petronas o en las que se están anunciando, por ejemplo, ahora esta última semana, la reserva de tierras que hizo Pampa Energía o está revoloteando ahí también Techin con la posibilidad de volver sobre la idea del GNL. Pueden Sí, tener impactos o pueden ser más cercanos a esa dimensión alternativa que estaba sugiriendo. sí, en realidad nuestro estudio incluía la famosa planta de gas natural licuado, digo, Ujú. a la que todos hicimos referencia, y todos estos proyectos de los que estamos conversando ahora, que van saliendo, que algunos van a ir saliendo como alternativa, que tienen TGS en carpeta, Oil Tanking, Mega, Profertil, Pampa Energía, Oldelval, Trafigura, es decir, hay una serie de proyectos que son por demás interesantes y tienen un nivel de inversión importante, no del tamaño de los 40.000 millones de la planta de gas natural licuado antes mencionada por YPF Petronas. Ujú. Están todas estas inversiones evaluadas en este estudio. No hemos hecho, bueno, por lo reciente, porque en realidad lo que va a dar es sobredimensionamiento, pero no se va a requerir tal vez los efectos paliativos de alojamiento y vivienda. No hemos quitado ahora, luego del anuncio, el efecto de la planta de gas natural licuado del PF Petronas de este estudio, es decir, la evaluación incluye estas inversiones y también la de natural licuado. Ujú. Y esto, bueno, ya por ahí es una pregunta más hacia tu opinión particular, ¿no? Pero ¿no debería estar más presente en el debate público sobre este tipo de proyectos? Porque la sensación que nos daba era que casi era un pecado estar en contra de la inversión, entonces no se podía reparar en ninguna de estas cuestiones, ni hablar en las ambientales y demás, que recién en algunos casos empezaron a mencionarse cuando ya se descartaba que iba a ir a la provincia de Río Negro. Entonces, bueno, mejor que no viene porque hay menor impacto en el estuario desde lo ambiental o este tipo de consideraciones respecto al impacto que en el corto plazo hubiese tenido. ¿No debería estar sobre la mesa para que también la comunidad sepa qué es lo que está en juego? En todo caso, cada quien después estará más o menos en contra de este tipo de inversiones. Bueno, en realidad ahí va entre opinión y percepción de lo que yo creo. En realidad lo que sucede es que, bueno, este estudio que empieza mucho antes de que cambie la gestión de gobierno, se centraba en el diseño de las políticas para mitigar los efectos negativos, digamos, Ujú. ¿no? Eh, que probablemente no sean tantos en el estuario, digo, y ahí no es que quiera emitir un juicio de valor, mi formación también es la ingeniería química, entonces tengo un poquito una mirada técnico-tecnológica. Ujú. Hay un nivel de impacto que la región de Bahía Blanca ya tiene, digamos, tiene, tiene un pasivo ambiental asociado a la existencia de la gran cantidad de actividades que nuestro puerto tiene. Y en ese sentido, la verdad que va a tener un impacto mucho mayor, tanto en lo ambiental, sobre la nueva localización. Digamos, la verdad es que esa es un poco la realidad. O sea, este es el Si se concepto que trabajaba, otras organizaciones plantean como zonas de sacrificios, ¿no? Digamos, ya hay, bueno, lugares, claro, sitios del país que están condenados, podemos decir, o asignados para, bueno, padecer determinadas cuestiones en lo ambiental, por ejemplo. a ver, yo no, digamos, no tengo autoridad para hablar de la historia tampoco, pero la realidad es que cuando se toman decisiones en el análisis del equilibrio entre lo socioeconómico, porque es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Ujú. Este proyecto tenía un impacto socioeconómico enorme y yo entiendo que la preocupación que tenía en ese momento el Consorcio de Gestión del Puerto, en la cabeza de Federico Susbieles, era tratemos de apropiarnos de los beneficios, trabajando fuertemente en mitigar los posibles efectos adversos que esto tenga. Ujú. El espíritu de esta tarea justamente era, si planificamos, que de eso se trataba, ¿no? Si diagnosticamos y planificamos, vamos a poder tener una gran mitigación de efectos adversos y entonces apropiarnos de los beneficios. Yo Ujú. creo que ese era el enorme desafío de planificación que nos proponía, de pronto en estas discusiones de solución de alternativas, el propio intendente actual, digamos, ¿no? No es que se ignoraban, sino que la intención siempre es de compensar esos efectos negativos, planificando, organizando, y de pronto, si capacitábamos adecuadamente, la cantidad de personal que migraba era menor y el impacto en lo urbanístico, por ejemplo, o Ujú. en lo sanitario era menor. Y si vamos al impacto en lo ambiental, bueno, hemos tenido las experiencias y hemos
digamos, hemos tenido la planta de regasificación aquí, los gasoductos pasan y los oleoductos están, es decir, no se sumaba un pasivo ambiental al que había. Entonces, me parece que era cuestión de trabajar fuertemente en mitigar el efecto negativo. Esa es mi opinión respecto de sus perspectivas, ¿no? Esto es totalmente subjetivo. Sí, bueno, pero en esa misma línea, digo, pensar también lo que es, más allá de las inversiones aquí específicamente, sino, por ejemplo, en Rosales, el movimiento del cual se está hablando de la actividad hidrocarburífera, uno imagina que va a aumentar determinados impactos o riesgos ambientales. De hecho, hemos tenido en la última instancia derrames petroleros que han tenido un tratamiento poco claro y transparente también. Eso es una opinión. En realidad, de lo que se trata es de que nos pongamos en el lado de tender a generar los mecanismos para minimizar los efectos negativos, digamos. Hay que trabajar en eso. Creo que de pronto la sociedad en alguna medida debiera pararse, porque los positivos ya los hemos discutido largamente, en ver cómo hacemos como sociedad para garantizarnos que los efectos negativos se minimizan. Porque sí hay acuerdo, creo, ¿no? Esto también, en que hay una necesidad de que estas inversiones lleguen y de que la mano de obra se ocupe, de que tengamos los efectos positivos, ¿no? De que la cuestión impositiva local se vea mejorada por el aporte de estas empresas. Y bueno, se trata de gestionar. Yo creo que el desafío, bueno, me voy a meter de vuelta en un tema que nadie me llama, pero el desafío de los gobiernos es, tomando lo muy positivo que tiene la inversión del sector privado, que no podemos desconocer, porque es donde se genera la mano de obra, donde alrededor de estas inversiones se van a generar nuevas inversiones. Bueno, el rol del Estado es ser cuidadosos en la observación de que se cumplan las normas. Y en la perspectiva local, reglamentaciones como las del RIGI impactan negativamente en la posibilidad de que esa repercusión o esa distribución de la riqueza que se genera y pasa por esta zona tenga su influencia y se note aquí. Bueno, de la información que tengo, el Consejo Deliberante, digamos, en la propuesta del Ejecutivo, hizo como una adhesión explícita a tener, a ver, y acá voy a ir un momento hacia atrás. Casi siempre las muy grandes inversiones que se han hecho, tanto en Bahía Blanca como en otras localizaciones de la provincia y del país, han tenido regímenes especiales. Digo, pareciera, le quiero decir porque que el régimen de incentivo a las grandes inversiones acaba de nacer. No, viene... Eso no es así, bueno, digamos, ¿no? hay estudios también en cuanto a la inversión minera que indican de distintas organizaciones recientes que no hay tampoco un registro que permita dimensionar cuál es el saldo de lo que se ha invertido en exenciones impositivas a esas actividades extractivas y la riqueza o los beneficios que han traído. No sé si ustedes tienen alguna otra información. No, nosotros no lo tenemos, pero lo que quiero decir, porque es importante para que la comunidad no se confunda, es que siempre las grandes inversiones han sido atraídas por regímenes especiales y Bahía Blanca ha formado parte de esas exenciones desde la instalación misma del polo petroquímico hace muchísimos años, y las empresas cuando vienen y hacen grandes inversiones piden, además de regímenes especiales completamente comprensible, también un tratamiento especial que tiene que ver con la velocidad de los trámites, con la aplicación de algunas normas por mecanismos un poquito más flexibles para evitar los tiempos naturales. Es decir, esto no es una novedad, los regímenes de incentivos, solo que bueno, ahora se ha puesto a discusión porque bueno, tiene todo un contexto político que lo ha favorecido, ¿no? Siempre ha sucedido. Y va a suceder porque las empresas cuando ven una buena localización para instalarse empiezan a gestionar esto razonablemente, y entiendo, por lo menos en Bahía Blanca se ha venido siempre a hacerlo, y este gobierno también ha hecho una propuesta fuerte en ese sentido, y hay regímenes especiales para entender estas necesidades especiales. Andrea, gracias por este rato, ¿eh? Buen día. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Andrea Saboretti es la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste. Bueno, hablando en base a algunos estudios que estuvieron realizando para el puerto de nuestra ciudad, a propósito de aquella inversión de Petronas, que en teoría quedó ahí diluida, pero que no
no deja de ser una posibilidad que se transforme en algún otro tipo de inversiones. Hoy o estos días en los titulares aparece Paolo Roca con Techin, con Tecpetrol, como una de las empresas interesadas nuevamente en algún tipo de inversión en GNL, con el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires, y si no, hay ya reservas de tierras como esta que se mencionaba de esta semana de Pampa Energía para hacer una planta de fertilizantes de el doble de dimensión de lo que hoy es la de Profértil. Bueno, parte lo hemos charlado con Santiago Mandolesi Burgos cuando nos visitó aquí en el estudio, entre otras firmas que habrían vuelto a la carga a partir de que se desocupó esa reserva que tenía ya desde hace tiempo Petronas YPF.